Javier Milei. Tenemos Sí. a alguien para charlar un ratito con Dale. nosotros, que es Facundo Nejamkis, analista político, director de Opina Argentina, a ver qué siente frente a esto que, yo insisto, para mí es bisagra lo de hoy. Facundo, bienvenido. Rosario Ayerdi y Pablo Dugan, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, estamos acá pensando un poquito, te incorporamos a la mesa para que nos des tu sensación, porque yo no sé cómo piensa gobernar Milei sin Macri, ¿no? Y sin Pichetto, lo veo complicadísimo, ¿no? Bueno, a ver, a mí me parece que hay que asociar este proceso de diferenciación a una especie de terminación por un lado, de una tregua que se le da a un nuevo gobierno. Claro. La política fue generosa con el gobierno de Milei en relación a las primeras medidas que el gobierno necesitó, sobre todo, bueno, la sanción de una ley bases que quizás ningún gobierno en su inicio llevó adelante un proceso de cambios y transformaciones legislativas de 300 artículos en tan poco tiempo. Se le ha dado muchas herramientas, el otro día yo lo escuchaba el propio Federico Susener, que es decir que el Ejecutivo fue muy generoso en las herramientas que le dio al Poder Ejecutivo para transformar y para cambiar aspectos sustanciales del tamaño del Estado, de las agencias públicas, del empleo público, con la ley de contrato de trabajo, en fin, todas las transformaciones que nosotros conocemos y el impacto que eso va a tener en el mediano y largo plazo. Y creo que la política, al final del día, es la política, y ahora se acerca, me parece, nos vamos encaminando hacia un año electoral, ¿no? Y en el año electoral, cada uno necesita empezar a mostrar su propio perfil. Pero pará, porque esto, vos decís una diferenciación, fenómeno. Una cosa es diferenciarte, pero este gobierno no admite diferencias. Este gobierno tiene amigos, muy amigos, o sometidos, o enemigos, con lo cual, ¿está preparado el gobierno para tenerlo de enemigo a Mauricio Macri? Bueno, el gobierno seguro que sí, como vos señalás, es un gobierno que no digamos, convive bien con ese formato. Sí. El tema es qué costos. Pero ¿cómo va a ser tener para aprobar una ley? Claro, bueno, probablemente el gobierno entre en una dinámica donde las leyes dejen de ser un aspecto relevante de la gestión del Poder Ejecutivo, y entremos en una dinámica de conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se saldará en las elecciones legislativas del año que viene, ¿no? Es decir, ahí veremos cómo el gobierno de Milei es un gobierno que arranca en una situación, Pablo, de debilidad, ¿no? Ningún gobierno arrancó en la historia política argentina de forma tan débil en términos legislativos. Y yo creo que las elecciones del año que viene son un momento bisagra en ese sentido, es decir, es el momento en el cual el gobierno tiene que construir su fortaleza legislativa. Bueno, ahí veremos de qué lado queda cada uno de sus amigos, enemigos, adversarios y no adversarios. Entonces veremos si el gobierno finalmente confronta o no confronta con el PRO, con Mauricio Macri, o van juntos en una alianza. Es decir, hay muchos elementos que están en juego de acá a las elecciones del año que viene, que me parece que son determinantes para entender la dinámica del juego político hoy. Sí, a ver. La pregunta, con esto te cierro y te paso la pregunta a vos, la pregunta es, ¿qué van a hacer los votantes? La pregunta es, Mauricio Macri, el PRO, lo desafía a Javier Milei, le dice, esto no te aprobamos, esto no te aprobamos. ¿A quién van a elegir los votantes? ¿Van a elegir a la Libertad Avanza o van a elegir al PRO? Bueno, ahí está la pregunta, Facundo. Te iba a decir lo siguiente. Acá tenemos una oposición como la de Mauricio Macri, que cree que todavía puede tener fuerza electoral. Y hay un gobierno que dice, no, los votos ya son nuestros. Los votos de Juntos por el Cambio ya los absorbimos nosotros. Ya acá no hay nada que discutir. A mí, ¿sabes a qué me hace acordar? Me hace acordar al escenario, tiene algunas similitudes. La única diferencia es que me parece que en esos primeros 2 años le fue mejor en términos de rendimiento de la economía, y entonces el triunfo del gobierno sobre lo que era en ese momento una especie de divisiones del oficialismo le fue más fácil los primeros 2 años de Kirchner.
¿Ustedes se acuerdan? Repasémosle para el oyente. Kirchner llega al gobierno en alianza con Eduardo Duhalde. ¿Sí? Eduardo Duhalde que no acepta las condiciones de gestión del poder que imponía Néstor Kirchner y la repartija que le tocaba a él, a quien Kirchner le daba un rol de alguien que había sido muy importante en la transición, pero que consideraba ya parte del pasado y que no debía influir en el proceso político. Hay una gran pelea en una convención del peronismo entre Cristina Kirchner y Chiche Duhalde, ¿se acuerdan? 2005. Finalmente, Aníbal Fernández calificó como pelea de alta peluquería. Sí. Bueno, ¿cómo se saldó esa solución? Bueno, al final fueron... Pero Facundo, yo entiendo eso, es totalmente lógico. Ahora, este gobierno de acá a las elecciones necesita leyes, si no, o sea, va a necesitar leyes, ¿no? Sin aliados, ¿qué leyes va a conseguir? ¿Cómo va a ser para gobernar? Le va a costar mucho, tendrá que sancionar decretos, estará expuesto a que esos decretos puedan ser... Se los volteen, y el gobierno recurrirá a la estrategia de victimización y principio de revelación. Entonces, el principio de revelación... Ahora están todos juntos, ¿no? No solo entrarán los peronistas en el principio de revelación, sino el PRO. Sino también... Ahora hay que ver el PRO hasta dónde está dispuesto a exponer su conflicto con el gobierno de Milei y llevarlo a una situación de irreversibilidad en la relación. Esa también es una duda. Pablo habla de un momento bisagra. Hay que ver hasta dónde, me parece que el PRO va a estar en este juego, ¿no? Que esto te vota en contra, otra te va a acompañar, ¿no? Y ahí va a ir Porque la pregunta, Rosario, Pablo, la pregunta que yo hago es, en este conflicto, el PRO ha hecho un diagnóstico, el PRO, Mauricio Macri, su referente, de que podría pasar, de que Javier Milei ha llegado a un punto de declive en el apoyo de la opinión pública y por eso también tiene que ver la diferenciación y entonces está pensando en cómo salvarse de un gobierno al que no le está yendo bien, o en realidad es una fuerza política que lo que hace es, se está diferenciando de la estrategia de Javier Milei de decir, como decía Pablo recién, todos los votos son nuestros, y está diciendo, marcando terreno, diciendo, no, todos los votos son tuyos, no, una parte son tuyos, otra parte son nuestros, mirámonos y veamos a ver qué tiene cada uno y veamos qué estrategia electoral hacemos o desarrollamos para el año. Yo te planteo capaz otra. ¿Están midiendo fuerzas o hay un abandono del PRO de la coalición porque hay un diagnóstico de que el gobierno ha entrado en una situación de turbulencia en relación a la... Te sumo otra cosa, te sumaría que para mí es lo segundo, o sea, Macri detecta que este gobierno le va muy mal, y también que no está obteniendo nada el PRO a cambio de ese apoyo que ha sido fundamental para Milei, ¿no es cierto? Y ahí tiene que ver con Milei pura y exclusivamente, con cómo maneja la política, ¿no? Entonces... ¿qué sentido tiene? Bueno, vos decís entonces, ¿no? Pablo, tres elementos hay en esta mesa de análisis. Sí. Uno, el PRO está enojado, Mauricio Macri está enojado porque siente que no es pagado bien su aporte a la coalición. Dos, siente que el gobierno está débil y que puede presionar más para negociar. Tres, el gobierno, el PRO también trata de construir su marca diferenciada de cara a un año electoral para tratar de evitar, por lo menos, que los territorios donde el PRO es fuerte, la Libertad Avanza intente diluir su identidad, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, o sea, yo hacerte bueno el análisis, creo que construimos entre nosotros, me gusta, se lo voy a robar, y creo que hay una combinación de esos tres elementos probablemente en el diagnóstico del PRO. ¿Qué le falta para mí a todo este análisis? La definición de la gente en relación a si el PRO sigue siendo una marca desafiante en términos electorales o si en realidad hoy es parte del pasado o es una marca menor y en realidad la marca que realmente importa y el liderazgo que realmente importa es el de Milei. Te peleo un poco esto, para mí esa es una pregunta que hoy a esta hora es medio irrelevante porque se vota a fines del año que viene, ¿me entendés? Entonces hoy
tenés tiempo para construir, sea la respuesta aún muy negativa para el PRO te puede decir, bueno, pero de acá a fin del año que viene se va a destruir el gobierno y demás, me van a venir a buscar, ¿no? Y ahí claro, va a cambiar. Depende en realidad qué diagnóstico tenga cada uno, porque claro. si Macri tiene el diagnóstico que vos estabas señalando en términos o en relación a la debilidad del gobierno, pero el gobierno tiene el diagnóstico que yo estaba señalando en relación al peso y el valor electoral que tiene cada uno, lo más probable es que encontremos situaciones de improbable reconciliación y veamos un escenario de competencia, digamos, electoral en las elecciones del año que viene, donde ahí definitivamente se salde quién expresa verdaderamente a la parte de la sociedad que supuestamente empuja esta agenda de cambios y transformaciones que empuja el gobierno de Javier Milei, ¿no? Clarísimo, Facundo, gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Chau. Facundo Nehamkis, analista político y director de Opina Argentina. Bueno, ¿qué más, Rosario? Ayer había un rumor. Sí.